Hola, esto es Real Biopolítica. ¿Cómo estás? Esto es Real Biopolítica 2.0. Ya sabes, en YouTube encuéntranos como Real Biopolítica 2.0. Pon Real Biopolítica 2.0 y vas a encontrar nuestro canal de YouTube. Suscríbete ahí. Quiero que veas esto. Es la excepcional entrada al Palacio Asirio de la antigua ciudad de Nimrud en Irak. Este es el umbral de la puerta del palacio del rey Adad Nirari III, que probablemente fue excavado por el afamado arqueólogo Austen Henry Layard. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver esto? Esto es bíblico, tiene mucho que ver con la Biblia. Y acá puedes ver las inscripciones cuneiformes que tiene esta placa. Son letras, son letras en forma de cuña, por eso se llama cuneiforme. ¿Ves? Está la cuña. Cada una de estas secciones de letras, de estos grupos de letras, implica un grafema, y ese grafema es un fonema, son letras, es escritura. Como puedes ver, esta escritura así de simple, porque básicamente se necesita una escritura simple para poder crear textos extensos. Y por lo tanto, un concepto extenso de un tratado, de una identidad, ¿m? De una ciudadanía, eso es, o leyes extensas, o leyes más elaboradas para poder vivir en ciudades más grandes. Ya, eso es. Por eso la escritura es importante, porque la escritura necesita desarrollarse. Ya hemos visto que la escritura inclásica, la escritura nazca, o sea, la escritura andina no tenía esa calidad, no tenía esa calidad de poder escribir textos largos. ¿Y por qué necesitas escribir textos largos? Cuando logras escribir textos largos, puedes pasar a la etapa de los conceptos imperiales, de los conceptos republicanos a la concepción de súbdito, la concepción de ciudadano, ¿no? El logos, la autonomía de pensar, el logos, tú puedes pasar a esas etapas, ¿no? Aquí, claro, son regímenes autocráticos, pero en esos regímenes ya había un gran desarrollo. ¿Por qué? Porque había escritura. Y en esa escritura podían lanzarse ideas para cohesionar imperios. Claro que también cayó este imperio, como cayeron todos, pero podías tener más capacidad para poder manejar más gente, para poder tener más control, ¿no? Y para poder tener más desarrollo económico. De eso trataba la escritura. Y los griegos usaron también la escritura larga, la escritura extensa, para sus odas, como la Ilíada, la Odisea, para sus tratados de filosofía. Para eso se necesitan caracteres que puedan expresarse así, con extensión. Ellos también tenían, los sumerios, los asirios también tenían eso, y este tipo de escritura, así, corrida, escritura corrida. Con esa escritura podías hacer poesías, podías filosofar, porque ellos también filosofaban. Entonces, esa es la importancia de la escritura. ¿No? Ya hemos visto anteriormente el tipo de escritura andina, ¿no? También existe, ¿no? Pero era muy complicado. Y no pasaba de una vasija. No hay una estela enorme donde aparezca esa escritura, que en Perú no hay. Una escritura andina que hemos visto. ¿Había escritura? Sí, sí había. Pero vamos a seguir con esto. Vamos a seguir con esto. Bueno, la primera gran excavación llevada a cabo en la antigua ciudad iraquí de Nimrud, se llama Nimrud, desde que fue diezmada por el ISIS, el Estado Islámico, en 2016, ha sacado a la luz este impresionante umbral de puerta de 2 metros de altura, correspondiente al palacio del rey asirio Adad Nirari. Adad Nirari gobernó entre los años 800 y los años 783. Es decir, cuando estaba formándose, estaba originándose el reino de Israel, con la dinastía davídica. Sabemos por estelas asirias posteriores de que existía la casa de David. En una estela siria se hace referencia a la casa de Israel, que el rey asirio venció al rey de Israel y también bajó a Judá
donde venció al rey de la casa de David. Y colocan, bien, bien claro, colocan, casa de David colocan. O sea, existía la casa de David, tal como dice la Biblia. Bueno, vamos a ver acá más. Aquí está, aquí está. Este es Nimrud, ¿no? Nimrud, ¿no? Es también Calcu o Calju. Los asirios, los edificadores de Nimrud, que eran los asirios, decían Calcu o Calaj o Calaj en la Biblia. Y esta fue una de las capitales de Asiria, junto a Sur, Ninive y Dur Sharrukin, situada junto al Tigris. Acá está. Fue fundada por el rey Salmanasar I en el siglo XIII, en el año 1200, bastante antiguo, pero era un pequeño centro administrativo sin importancia, o sea, era un tambo provincial. Eso era. El rey Asurnasirpal II lo convirtió en capital, lo elevó de rango. De un pequeño centro administrativo lo volvió capital de su imperio en el siglo IX antes de Cristo. Es decir, en los años 800 antes de Cristo, esos años. ¿Ves? Aquí está, en los años 800 antes de Cristo. Y sabemos que Adad-Nari es justamente de ese siglo, del siglo 800, de 811 a 783. La nueva ciudad se encontraba a la orilla este del Tigri, por lo tanto se protegía de los arameos del oeste y al norte del pequeño Zap, que la protegía por el sur. Esta palabra, grábatela, pequeño Zap, es el afluente del Tigris, estaba entre esos dos ríos. Por lo general colocaban sus ciudades entre dos ríos, o el río principal y su afluente. Ahí se construían las ciudades. Ya, bueno, ¿qué sucede acá? Este río, que era el afluente del Tigris, es el pequeño Zap, ¿no? Aquí está. Aquí lo puedes ver. Disculpa, vamos a verlo acá. Quiero que veas este mapa, ¿ya? Acá está este mapa. Y acá puedes ver el Génesis 10. Este capítulo de Génesis 10 es conocido como la tabla de las naciones. Aquí, Génesis 10, versículo 6 al versículo 12. No, versículo 13, hermanos, leamos el texto. Los hijos de Cam son Cus, Misraim, Fud y Canán. Los hijos de Cus, Seba, Jávila, Sadba, Rama y Sabteca. Y los hijos de Rama son Seba y Dedán. Eh, y Cus llegó a Nimrud, engendró a Nimrud, que llegó a ser un poderoso cazador en la tierra, un poderoso en la tierra. Ojo, este es Nimrud. Otra cosa es la ciudad llamada Nimrod, no, la ciudad llamada Nimrud, ¿no? Una cosa es este personaje llamado Nimrod, y otra cosa es la ciudad llamada Nimrud. Son dos situaciones diferentes. Bueno, acá dice que llegó a ser poderoso en la tierra. Fue el primer gobernante, ¿no? El primer déspota, el primer gobernante. ¿Ya? Este fue poderoso, significa que quiere decir que tuvo un poder sobre Dios, que quiso volverse un autócrata, una especie de rey autócrata como un dios, ¿no? Una especie de semidios quiso convertirse, pues no dice poderoso, ¿no? Él fue un poderoso cazador delante del Señor. Por lo tanto, se dice, como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor, ¿no? O sea, delante significa que se coloca ante el Señor, se coloca adelante de él. Eso significa. Sabemos qué significa la palabra antecristo, ¿no? O anticristo, ¿no? Ante. El que se coloca ante Cristo y le da la espalda a Cristo y se pone frente delante de él para poner a Cristo atrás y colocarse él primero. Eso significa delante en estos textos. Entonces, él dice que fue un poderoso cazador delante del Señor, ¿no? O sea, fue un cazador porque simplemente él, él, como cazador, él dominaba las bestias, ¿no? Cazaba las bestias, pero también puede significar que cazaba humanos. O sea, en estos tiempos antiguos, en vez de decir guerra, pueden decir cazar humanos. O sea, tomar ciudades, tomar pueblos, tomar las aldeas que estaban recién formados en ese tiempo, ¿no? O sea, él fue a cazar, de cacería, o sea, de razzia, la razzia. O sea, eso está diciendo, o sea, fue de razzia y comenzó a aumentar su poder con esas razzias, ¿no? O sea, cazas, ¿no? Las razzias son justamente excursiones para conseguir esclavos.
y someter ciudades. Eso es una razzia. Entonces, aquí puede significar eso, que él fue un poderoso cazador delante del Señor. O sea, no solamente hacía estas razzias en estos lugares, sino que también se colocaba delante, tomaba una posición delante de Dios y quería que le rindan a él culto y a Dios lo veía como un segundo lugar. Posiblemente no lo veía, ¿no? Él quería hacerle sombra a Dios, ¿no? Ensoberbecido por su poder, porque él era el primero que podía hacer estas cosas, el primero que conseguía un poder de este tipo en este mundo antiguo, era el primero, entonces pensó que era lo máximo. A eso se refiere cuando dice, como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. Y nos habla de cuál es el inicio de su reino. Dice, el comienzo de su reino fue Babel, Ereb, Acab y Calné, en la tierra de Shinar. De aquella tierra salió hacia Siria, edificó Nínive, Rehobot, Rehobot-id, Cala y Resén. Resén está entre Nínive y Calá. Aquella es la gran ciudad, ¿no? Calá es la gran ciudad. Y vamos a ver, acá dice Calá. Bueno, Calá es el otro nombre de Enrut. O sea, fue la gran ciudad y es posible que Nimrod le haya puesto su nombre a esa ciudad llamada Calá. O que posteriormente le hayan puesto Nimrud a la ciudad de Calá en memoria de este personaje. Entonces, Calá es Nimrud, es la ciudad de la cual estamos hablando acá. Bueno, vamos a ver el punto, ¿no? Habla de que el comienzo de su reino fue Babel. Vamos a ver. Erech, Acab y Calné en la tierra de Shinar. Podemos pensar que Acab es Acad, que Ahab, ¿no? Que Acab es Acad, ¿no? Y que Eret sería Eridú, en la zona del Sumer, ¿no? De repente está hablando del Sumer, pero de repente no está hablando del Sumer. Recordemos que el río se llama Sap, el pequeño Sap, Sap, y sabemos la diferencia entre ramas de idiomas, ¿no? El Kentum y el Chentum, lo cual ya hemos hablado aquí en Radio Política. Entonces, Sap puede significar también Cap. En vez de Sap, se dice acá, se puede sustituir la Z, el sistema, la S, por por el fonema más sólido, que es K. K. Entonces sería Cap, sería pequeño Sap, pequeño de repente significaba A, Cap, pequeño Sap. ¿Ves? A Cap y el río se llama Sap, ¿no? Pequeño Sap, de repente pequeño en los lenguajes antiguos era A, Cap, A, Sap, A, Sap, A, Cap. Así, eso es lo que significaba. Entonces, de repente había un país o a una ciudad río arriba, río arriba, ¿no? O de repente Gran Zap, ¿no? Acá, perdón, acá tenemos el Gran Zap y está Calaf, no es el pequeño Zap, es el Gran Zap. Acá está, Gran Zap. Entonces de repente A significaba no pequeño, sino significaba alto, alto, grande, ¿no? Alto, grande. O puede significar Zap arriba, ¿no? Cap, pero igual es, ¿no? Cap, Zap arriba, ¿no? Up, up, A arriba, o sea, arriba del Gran Zap. De río arriba había una ciudad, y esta ciudad le decían Acap, porque estaba río arriba del Zap, que justamente es la ciudad afluente del Tigris donde está Calá, que es Nimrut. Acá lo puedes ver, ¿ves? ¿Es acá? Esto de acá. Y habla de Acap, ¿no? Otra ciudad llamada Erech y otra ciudad llamada Babel, en la tierra del Sinar. Pero la tierra del Sinar necesariamente tiene que ser Sumeria, río abajo, o es río arriba, ¿no? Vamos a verlo acá. Vamos a verlo acá. Acá ves el lago Van, acá ves vamos a ver, sucede que hay una ciudad muy antigua que es Shor Sadat, ¿cómo se llama? ¿No? Shor Sadat, acá está, acá está la ciudad, se llama Cone Shahar. De eso hemos hablado aquí en Radio Política, cuando hablamos del tema de la heterarquía. Acá, esta es la ciudad, Shor Hadat, ¿no? ¿Cómo se llama? Ahí está. Cone Shahar, Cone Shahar.
Esta es la ciudad de Kone Shahar. Es una ciudadela. Todavía no se formaban las ciudades, pero estaban en camino. Antes de una ciudad aparece la ciudadela. Y aquí aparece la heterarquía, que es un régimen político, del cual hemos hablado aquí en Real Virtual. ¿Ves? Acá, esto está la ciudadela y acá puedes ver los dos ríos, ¿no? Esos, pero estos son otros dos ríos, no es el Tigris ni los, no, es otro río, otra confluencia de ríos donde también ellos acostumbraban colocar sus ciudades. Justamente está aquí. Y justamente está al sur del monte Ararat, que es donde sabemos lo que pasó. Justamente al sur, yendo hacia el sur, hay un valle que va en línea recta hacia el sur. Y ahí se encuentra esta ciudadela. Fue hecha por los primeros eh, sobrevivientes. ¿Mm? Vamos a verlo acá. Acá puedes ver Cone Chahar. Lo que estoy señalando aquí con el cursor es el monte Ararat. Esto que ves acá, este punto que ves acá grande, es el monte de Ararat. Y bajando hay un río. Y ese río baña Cone Chahar. Y por acá hay un promontorio enorme, macizo y rojo. Una base tan ancha como para poner una torre ahí, tipo Babel. Eso también hemos hablado aquí en Real Política, en los inicios del canal. Hemos hablado de eso, lo hemos mostrado. ¿Mm? Ahí está, Cone Chahar. Esa es la cultura del cura Arapses. Ahí está. Esta es una cultura mucho más antigua que la cultura sumeria. ¿Ves? Acá está. Mucho más antigua. Y justamente nos habla acá de eso, de que Erech, ¿no? Babel, Erech y Acab. Vamos a verlo acá. A este es el río, ¿no? Acá está. Babel, Erech y Acab. Acá está. Acá puedes ver el río que lo estoy señalando con el cursor, ¿no? Acá está la ciudad de Nimrud. Y este río que está acá, como afluente del Tigris, es justamente el río Gram-Sap, ¿no? Ahab, Acab, Asap, Acab. Acá está. Este es el río. ¿No? Y justamente por aquí, ¿no? Por está, aquí está el Monte Ararat. Por aquí. El Monte Ararat está entre estos tres lagos. Allí está. Monte Ararat está acá está. Acá están los lagos. Acá ves el Monte Ararat. Acá está. Acá está. Ahí está. Esos. Con el Chahar. Acá está. Estos lagos, ¿no? Lago Van y el lago Sebam. Haces una línea entre esos dos lagos. En el medio está el Monte Ararat. Vamos a verlo acá. Haces una línea y aquí está el Monte Ararat. Lo estoy señalando con el cursor. Este es el Monte Ararat. Aquí. Y bajando está esta ciudad, ¿no? De Cone Chahar, que es una de las ciudades más antiguas, mucho más antiguas que los sumerios, ¿eh? Mucho más antiguas. Justamente una ciudad que aparece después del Neolítico, así de antigua, esta ciudad. ¿Ves? Entonces, es posible que cuando hable del Sinar, no se está refiriendo a Sumeria, se está refiriendo a la civilización antigua del cura Arapses. Y estas ciudades, Akkad, Erech y Babel, sean ciudades de la civilización antigua del cura Arapses. Es esta civilización. Esta es la civilización del cura Arapses. Acá está, esta ciudad. Este es el Arapses que estoy señalando aquí con el cursor, ¿no? Acá está el Arapses. ¿No? Y aquí vemos cómo el río nace en el monte Ararat. Y estoy señalando aquí con el cursor. ¿Ves? Y su otro ramal bordea el monte Ararat. Esa es la civilización del cura, el cure Arapses. Acá está. ¿Ves? Ahí está. Bueno, entonces, esa civilización está acá. Entonces es posible que hayan bajado por acá a Cone Chahar, ¿no? Que Cone Chahar pueda ser una de estas ciudades, Calné. De repente Cone, ¿no? ¿Cómo se llama? Cone Chahar. Acá está. Cone Chahar puede que sea Calné. Puede que sea Calné, ¿no? Acá está. Y que también haya otra ciudad llamada Cap, otra ciudad llamada Erech, y la famosa Babel. Y que la tierra del Sinar sea sea la tierra del cura, la tierra de lo que se llama la zona del cura Aramses, ¿no? Que el Sinar sea el Chahar, ¿no?
repente Kone es el nombre de la ciudad y Shahar es el nombre de la región, ¿no? En vez de Sinar, es Shahar, ¿ves? Acá hay más Kone, ¿no? Kone Tepesi, Kone Pagach, Paskach, acá lo tienes, ¿no? Bueno, de repente, esta región es la región del Sinar, y acá están esas ciudades antiguas. Y lo que pasó fue que bajaron río abajo, después de Ararat, bajaron, fueron río abajo. Entonces, el comienzo de su reino fue Babel, Erez, acá en la tierra de Sinar, que puede ser en la zona alta del Gran Sap, que estamos viendo acá, ¿no? Acá está. Y de aquella tierra, de esa zona, del Curarapses, que hemos hablado, bajaron hacia Siria. Y ahí edificaron las ciudades que estás viendo acá. Nínive, hay otra ciudad llamada Rehoboth-Ir, que está por acá, ¿no? Calá, que es Nimrud, y Resén entre Nínive y Calá. Acá está. Acá, por acá debe estar el Resén, ¿no? Hay ciudades que todavía no se han encontrado. Hay ciudades, de hecho, todavía no se encuentran. Sí. Pero aquí ya tenemos algunas de esas ciudades. Entonces ya entendemos, de repente, Sinar no es Sumeria. Sinar es la civilización mucho más anterior, que estaba más al norte. Y bajaron de Ararat poco a poco y crearon civilizaciones. Y crearon esta civilización, ¿no? Porque esta ciudad de Nimrud se creó en el año 1200, 1300. Claro, las ciudades sumerias se crearon en el año 2000, más o menos, año 2900, ya estaban las ciudades ahí. Pero antes de las ciudades habían templos, templo ciudad. Pero la ciudad en sí se crea mucho después. Pero después fue una evolución que surge después de la cultura de Obeid, ¿no? Del Obed, del Obaid, ¿no? Y después también hemos hablado acá. Bueno, entonces, eso es lo que pudo haber pasado, ¿no? Y de habla de Calá. Calá, aquella es la gran ciudad. Debe ser, o sea, una ciudad grande, ¿no? Ya sabemos que en la Biblia se habla de la ciudad grande, ¿no? Esta ciudad grande que tiene preeminencia sobre las ciudades de la tierra, ¿no? Esto es un texto bastante antiguo, así que debió haber sido quizás la capital de Nimrud, del imperio de Nimrud, su capital, ¿no? Y él estuvo en esta zona, ¿no? Pues su capital, la capital de su imperio, ¿no? Hay una conferencia del señor Joseph St. Vincent en el canal de St. Vincent, del Gran Engaño. Él habla de esto, pero es muy interesante, es muy interesante, muy interesante. Yo recomiendo escuchar. Bueno, entonces vamos a seguir. Sucede que este hallazgo que han encontrado es muy significativo. ¿Por qué? Porque no solo porque ha sobrevivido intacto al asedio del imperio neobabilónico en el pasado y la destrucción realizada hace unos años atrás por el ISIS, sino también por su tamaño. Hay tablillas que son pequeñas, que más pequeñas que alguna de las formas de los signos cuneiformes que hay en esta losa. Hay más pequeñas, más pequeñas. Pero esta es un señor losa, pues esto es un señor losa, ¿no? Pues eso es lo importante, ¿no? Por lo tanto, tiene más información. Y es la época ¿no? Bueno, es posible que sea de la época de Adad Nirari, ¿no? Aquí está Adad Nirari. Este rey fue sucesor de Shamshi Adad V. Y la regencia la ejerció su madre, la reina Samuramat. Ya hemos hablado también de ella, que ella quiso reflejarse en la leyenda de Semiramis, que justamente Semiramis es esta diosa que gobernó junto con Nimrud, y que cuando Nimrud muere, ella le sucede, y, y dice estar embarazada por una especie de espíritu santo, por el Nimrud este muerto, ¿no? Dice que la embarazó, entonces crea una historia así como de la mujer virgen, ¿no? Crea esa historia, ¿no? O sea, crea un mito para poder encandilar a la masa, poderla engañar a la masa y ponerla al servicio de ella. Ese es Semiramis, ¿no? Y esta reina Samuramat eh, trata de tomar a Semiramis, ¿no? Que era bien vista, ¿no? A pesar de que sabemos la verdad de Semiramis, pero
el pueblo ya le había dado un culto, entonces ella trata de subsumirse a esta semidiosa. Pues acá lo tenemos, emprendió una campaña victoriosa contra Babilonia en el 795 y acá proclama su devoción por los dioses de Babilonia y Borsipa y ayudó al rey de Babilonia después de vencerlo en batalla, ¿no? Decidió mantenerlo ahí al rey. ¿Por qué? Porque sabe que muy bien que si acabas con Babilonia, ese vacío lo va a ocupar el salvaje que está al costado y eso te puede costar caro. Es mejor tenerlo como un vasallo que desaparecerlo. Y es lo que no entendieron sus sucesores asirios cuando acabaron con los reyes de Elam y permitieron que los persas aumentaran su poder una vez que le quitaron competencia a los persas. Y los persas se unieron con los babilonios y acabaron con los asirios y se repartieron su reino. Los persas, los medios, todos se repartieron su reino. Bueno, entonces él se dio cuenta que este rey no hizo ese error, no cometió ese error y decidió mantener a ese rey de Babilonia a pesar de vencerlo. Y lo ayudó contra los nómadas arameos que atacaban el valle del Tigris al sur del pequeño Zap. Ahí está, el sur del pequeño Zap. Acá lo puedes ver, acá abajo está el pequeño Zap, de sur hacia arriba, el pequeño Zap. Entonces necesitaba a este rey, porque sabía que si acababa con Babilonia, los arameos iban a tomar esa posición, estaba vacía, que él iba a dejar vacía y se iban a ir contra él. Se iban a fortalecer en esa posición y se iban a ir contra él. ¿Mm? Es lo mismo que está pasando aquí, ¿no? Hay más de un irresponsable que despotrica contra Estados Unidos, que no quiere que Estados Unidos exista, ¿no? Bueno, cuando Estados Unidos deje de existir, van a venir los chinos y va a ser peor todavía, va a ser peor. Pero diles a esta gente, no entienden nada de la historia ni nada de nada. Bueno, bueno, los últimos años de su reinado fue de debilidad progresiva, lo cual lo aprovechó Urartu, que justamente es la zona de Ararat, del cual ya hemos hablado, para lograr ganancias territoriales. Bueno, entonces aquí fue una pequeña decadencia hasta que su cuarto sucesor, su cuarto hijo, Tiglat-Pileser III, fundó el nuevo imperio asirio. Y Tiglat-Pileser III aparece ya en la Biblia. ¿Mm? Acá puedes ver la losa, ¿no? Acá los descubridores, el profesor y el arqueólogo. Está posando delante de la losa. Ahí puedes ver los grabados cuneiformes y la losa, pues recién descubierta. ¿Mm? Bueno, han encontrado varias losas similares con inscripciones similares, con inscripciones genealógicas. O sea, son inscripciones genealógicas, son gráficas familiares genealógicas que enumeran los antepasados reales del rey en el área del palacio. O sea, esta es la legitimidad del rey. El rey está legitimado porque él desciende de los antiguos reyes. Por lo tanto, él también tiene derecho a reinar. La forma como el rey se asienta en el poder, a través del legado de la tradición real. O sea, mis ancestros han gobernado, por eso somos nobles, porque hemos gobernado. No, es lo que también aparece en en los muros del rey Darío, ¿no? Nuestros ancestros son nobles porque hemos gobernado, por eso nos llaman nobles, dicen. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Él está diciendo eso. Yo soy noble, por lo tanto tengo derecho a gobernar, porque mis ancestros también han gobernado, ¿no? O vamos a poner a alguien que nunca ha gobernado para que gobierne. ¿Lo va a hacer bien? No. Lo siento, es la verdad. No va a ser, no, no va a ser bien. No va a ser bien. Ahora le das carta de ciudadanía a cualquiera, votas por el más bruto, el menos carismático, el menos, el que menos se preocupa por la gente, ¿no? Lo haces presidente y lo primero que consigue hacer es armar un golpe de Estado, como sucede acá en Perú, ¿no? Con Pedro Castillo, ¿no? Bueno, eso es. Bueno, la losa que han sacado a la luz es quizás una de las dos excavadas por Layard, por ese antiguo arqueólogo, ¿no? Porque la segunda fue llevada a Inglaterra y todavía está en exhibición en el Museo Británico de Londres. Ojo, la losa sigue ahí. La segunda losa está en el Museo Británico. Esta es la primera.
Bueno, entonces acá podemos ver, este es el imperio, ¿no? Este es el imperio asirio. Y acá puedes ver estas ciudades. ¿Ves? Ahí arriba está Urartu, ¿no? Urartu. Acá está. Y acá puedes ver la zona de río arriba. Acá está, zona de río arriba. Aquí está, ¿no? Aquí está Urartu. Ahí está el Monte Ararat. Acá, donde está la bolita de la R. Ahí, la primera R, al costado de la U. Ese es el Monte Ararat. Ahí está. Y río abajo ya está. Ese puede ser el Cenar, ¿no? O Sinar puede ser esta zona de Urartu. Eh, Puede ser, puede ser. Bueno, bueno, vamos a seguir. Eh, Aquí han demolido, desgraciadamente, en esta zona han demolido un sigurat y lo han dejado a menos de la mitad de su tamaño, los terroristas del grupo fundamentalista ISIS. Ahí están, lo han dejado a mitad de su tamaño. Bueno, con bombas de barril se han bajado los sigurat. O sea, ha sido una salvajada, un desastre. Muchos de los edificios antiguos también fueron destruidos en ataques de venganza al final del imperio neo-asirio por parte del imperio neo-babilónico y el imperio medo. Ya hemos hablado de eso, ¿sí? O sea, estos dos imperios, los babilónicos y los medos, se unen, ¿no? Los medo-persas, ¿no? Los medo-persas y los babilónicos se unen contra los asirios y los logran derrotar y se reparten su imperio, ¿no? ¿Y los asirios dónde están? Los asirios hasta la fecha existen a la fecha de hoy, sí. Son los nativos de Irak, son los nativos. Es como decir los quechuas, los, los nativos, ¿no? La cultura de los celtas, ¿no? Así es. Son las culturas nativas de Irak. Son los iraquíes más antiguos, a diferencia de los árabes que vinieron después. Estos son los asirios. Y algo más, son cristianos los asirios. Así como dice la profecía de Jonás, se convirtieron, son cristianos. Bueno, entonces acá lo puedes ver. Entonces, acá se ve con mayor nitidez, espero, estas gráficas, estas escrituras cuneiformes, que habla sobre esta genealogía, ¿no? Ojalá lo traduzcan, ¿no? Para poder leerlo, ¿no? Lo traduzcan y veamos qué podemos encontrar ahí. Bueno, actualmente los arqueólogos están reconstruyendo el templo de Ishtar, de esa diosa de la cual también hablamos acá, junto al Sigurat destruido, cuya entrada monumental fue demolida por el ISIS, usando pues explosivos y todo eso, ¿no? O sea, fue una salvajada. Lo que van a hacer ahora es descubrir la información en el palacio en el que trabajaban sobre la reina Samuramat, más tarde conocida como Semiramis. Semiramis. O sea, asumió esa forma, ¿no? Asumió la identidad de Semiramis, ¿no? De la mítica Semiramis, ¿no? Es la madre de este rey, Adad-Nirari. Entre las reinas asirias, Samuramat fue muy poderosa y se sabe que participó en campañas militares con su hijo, aparte de aparecer atípicamente en las tablillas cuneiformes. O sea, tuvo algo de poder, ¿no? Aquí está. Más recientemente se ha hallado parte de una caja de piedra que sostenía el poste de una puerta y en la que se invocaba la divina magia protectora de una serie de dioses mesopotámicos. También están reconstruyendo las partes de dicha caja rota, posiblemente durante el asedio neobabilónico o por ataques más recientes. Pero bueno, siguen con esta investigación y estaremos al tanto. Así que aprendimos algo más, ¿no? Esto fue Real Biopolítica. Suscríbete acá a nuestras redes, donde vas a encontrar temas sobre la falsa plaga y la pócima mágica. Eso que no podemos mostrarte acá. No te puedo mostrar un pantallazo de los videos que hay porque me censuran el canal. Quieren hacer, ¿ok? Pero entra aquí, entra a Odyssey, Ratí TV, entra acá. Vas a encontrar bastante información, ¿ya? Suscríbete, comenta, comparte, hazlo viral y no te olvides. La verdad está a la vista. Saludos.